Ok, entonces empiezo con una breve presentación de mí mismo. Me llamo Marcelo Frigas. Poca gente me conoce como Marcelo Frigas. Normalmente tengo algunos otros apodos que podrán consultar con mayores de la casa. Pero nunca conseguí que mis estudiantes de doctorado sean más formales que ese mechero. Eso es lo más formal que conseguí. Y durante una cantidad de años, 15 años, fui profesor de exactas en la UBA y hace unos 3 años decidí empezar algo nuevo y me mudé al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es una universidad privada en la cual estoy ¿no? Y les voy a contar un poco sobre el trabajo muy reciente, tan reciente que anoche cuando volví de la cena que tuvimos en Antares, me quedé codeando para no exactamente pensar en el compañero de habitación, pero entonces voy a contar un poco de esto. Cuando me preguntaron un poquito inicial, ya ha pasado otro tema sobre el cual iba a hablar, pero mi líbido está acá en el momento, así que voy a hablar de lo que tengo ganas de hablar. Y esto trabajo conjunto con Nicolás Knopfler, que es estudiante de doctorado mío que está en la UBA, y Iago Bergerquist y Miguel Pizar, que son de Sudáfrica. Es un trabajo que estamos haciendo en el contexto de un proyecto de cooperación bilateral del INSI. Entonces, déjenme que les cuente un poco de qué se trata. Esa es una técnica que en ese sentido lo que voy a mostrar es una herramienta que hace algo muy específico y lo que hace es mejorar una técnica que existe para hacer análisis automático de código, análisis automático de código que utiliza estructuras de datos alocadas dinámicamente, bastante alocadas, tipo, árboles diversos con restricciones de balanceo y cosas de ese estilo. Y les voy a contar un poco entonces dónde se inserta esta técnica, la base que van a necesitar para intentarla y después las contribuciones, digamos, del grupo que trabaja en esto para llegar finalmente a algunos datos experimentales. Entonces, quizás lo conozcan o no, pero Java Pathfinder es una herramienta desarrollada en NASA para análisis automático de código. Lo que hace Java Pathfinder es, uno le da una clase Java, le dice corre y trata de detectar automáticamente algunos tipos de errores. Uno le puede agregar aserciones y si encuentra una violación de una aserción, reporta que se viola la aserción y se pueden escribir también contratos como pre y postcondiciones y eso también se escribe. Y esto se hace no de manera dinámica, o en realidad es una herramienta que combina análisis estático con análisis dinámico. Eso vamos a ver exactamente a qué me refiero en un par de slides. Sobre Java Pathfinder se monta Symbolic Pathfinder, que es la versión, si se quiere, más estática o menos, digamos, dinámica de las dos herramientas. Y bueno, lo que hace es esencialmente ejecución simbólica con algunos trucos, digamos, para que esa ejecución simbólica se pueda realizar de manera eficiente. Y de eso se trata, de cómo mejorar esa técnica que existe actualmente. Entonces, déjenme que les cuente un poco qué es la ejecución simbólica. ¿Alguien alguna vez vio algo de ejecución simbólica? Si no lo vieron, es sumamente interesante. Pero por supuesto, esta manera me queda muy bien, digamos. A mí me interesan cosas que, qué sé yo, solamente en mi casa, solamente a mí
ejecución. Entonces lo que hace es decir, bueno, ponemos i igual a 5, j igual a 7, k igual a 3, y veamos qué pasa con esto. Por ejemplo, bueno, ahora se asigna output 0, se chequea la condición, se ve que esa condición, ok, vale la condición de igual que j o cambio igual que j, y hace lo que uno espera. Es una ejecución estándar de la que conocemos todos. La alternativa a esto, que es una ejecución que básicamente solo ejercita ese código con una terna de datos, es una ejecución simbólica. La ejecución simbólica lo que va a hacer es ejecutar este código de manera muchísimo más general, ejecutarlo con todos los datos a la vez. Fíjense que si yo quisiera hacer testing de este método, si lo quiero hacer de manera exhaustiva, por supuesto, no está nada bueno, pero la cantidad de enteros que tenemos en Java son 32 bits, es una cantidad lo suficientemente grande como para que eso encima del cubo, si quiero usar todos los 5 usuarios, no tenga mucho sentido hacerlo de manera exhaustiva. Entonces, con ejecuciones estándares, bueno, podemos conseguir cierto grado, digamos, de incertidumbre sobre la corrección de ese código. La ejecución simbólica nos da una alternativa. Y funciona de la siguiente manera. Vamos a tomar i, j y k, que son las variables que tiene los parámetros de entrada que tiene este método, y les vamos a asignar valores simbólicos. Y 0, j0 y k0 son símbolos. Fíjense que al lado de un true, ese true va a ser parte de lo que se llama una condición de camino, path condition, que nos va a servir para ver por dónde se está ejecutando ese método. Si yo ahora ejecuto la asignación a output asigno 0, mi estado va a tener la parte simbólica y la parte completa, porque la asignación a output de valor 0 es una asignación completa, así que no tengo por qué hacer nada simbólico al respecto. Y acá hay una parte importante, digamos, de lo que hace ejecución simbólica. Si queremos ejecutar un método simbólicamente, vamos a necesitar ejecutar todos los caminos de ese método. Por eso, si bien tiene la ventaja de que no necesitamos considerar todos los inputs posibles, tiene la limitación de que, bueno, puede ocurrir una explosión en la cantidad de caminos que hay que eventualmente recorrer. En este caso, lo que vamos a hacer es haber supuesto que la condición del primer if no vale, entonces en la path condition vamos a tener la relación de esa condición, que es, como i tenía el valor i0, j valía j0, k valía k0, tiene que valer que i0 sea mayor que j0 o i0 sea mayor que k0. ¿Bien? Y eso lo que va a hacer es que, independientemente de los valores de i0, j0 y k0, nunca voy a entrar por esa condición. ¿Sí? Yo acabo de decidir, al elegir esta condición de camino, que no voy a pasar por esa condición. Si ahora, por ejemplo, quiero ingresar en la segunda condición, además, para que tomar como verdadera la guarda del segundo if, tiene que pasar que no haya valido la condición de la primera guarda y valga la condición de la segunda. ¿Bien? Y output, finalmente, en estas condiciones, la asignó K0. Fíjense que lo que está haciendo esto es, si yo ahora quisiera determinar si existe algún input que me permita atravesar ese camino, lo único que tengo que hacer es resolver las ecuaciones o las condiciones que me quedan establecidas en la condición de camino. ¿Sí? Yo consigo satisfacer esa condición, encontrar valores I0, J0, K0, que hacen esos verdaderos. Si yo le doy a este programa como input esos valores, seguramente va a recorrer el mismo camino que recorre con ese. ¿Bien? Y fíjense que de esta manera estamos considerando todos esos valores a la vez, todos los I0, J0 y K0 que atraviesan ese camino son considerados al mismo tiempo. Si por ejemplo yo le tuviera una condición que dijera, no sé, una aserción diciendo que I0 tiene que ser distinto de 0, podría tenerla, perdón, que el valor final de I sea distinto de 0,
Bueno, para saber si esa condición se dio o no, me alcanza a tomar la path condition, tomar la conjunción con esa aserción que acabo de poner y ver si puedo encontrar valores que me hagan eso verdadero. El problema de encontrar valores que hagan eso verdadero no es un problema del cual trabajamos muchísimo, y hay distintas técnicas para hacer eso. Algunas usan, por ejemplo, SAT solving. El problema de SAT, lo han visto en alguna materia, es el problema de dar una fórmula proposicional, tratar de encontrar los valores de verdad de las variables proposicionales que hagan que esa fórmula se haga verdadera. La fórmula se utilizando SAT solving, traduciendo esa condición que aparece en verde con la fórmula proposicional, de alguna manera más o menos sofisticada, y usando un SAT solver para que encuentre los valores. Otra alternativa puede ser usar lo que se llama un SMT solver, que son unas herramientas para chequear satisfactibilidad de un módulo a alguna teoría. En este caso, por ejemplo, podemos considerar aritmética lineal. Entonces, bajo la restricción de que estamos trabajando con la aritmética lineal entera, se puede encontrar valores que satisfagan esas condiciones de manera automática. Esto todo es 100% automático. Uno aprieta un botón, esto ocurre, y si se quiere encontrar un valor, se lo pasa a un SMT solver, un SAT solver, y encuentra el valor. Ahora, esto que funciona tan bien, funciona bien, cuando uno tiene tipos de datos básicos, como tipos de datos aritméticos. Cuando uno tiene estructuras de datos dinámicamente alocadas, ya deja de ser tan simple. Bien. Entonces, en el 2003 surgió la primera técnica, digamos, para utilizar este tipo de mecanismos cuando uno tiene estructuras de datos dinámicas. Y la forma de hacerlo es una técnica que se llama inicialización lazy. Y la idea es que cuando uno tiene que asignarle valor a un atributo de un objeto, eso lo va a hacer solamente si es imprescindible hacerlo. Nada se va a definir si no es necesario, y todo lo que no esté definido se considera como simbólico. Estamos de acuerdo que si yo tengo un programa que trabaja con una estructura de datos, quiero testearlo de manera clásica, generando, por ejemplo, estructuras, la cantidad de estructuras que uno tiene que crear enseguida explota, ¿no? O sea, cualquier estructura más o menos interesante, por ejemplo, un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Si quiero generar árboles binarios de búsqueda con hasta n nodos, la cantidad de árboles es exponencialmente n. ¿Sí? Entonces, seguramente si queremos hacer un chequeo exhaustivo, no va a ser la forma de hacerlo generando todas las estructuras. Pues una forma de no hacer eso es hacer esto. Tiene que después ver cómo funciona con un poco más de detalle de initialization. En este caso, tenemos un método que lo que hace es tomar una lista simplemente encadenada y así, o sea, una lista, y ordenar los primeros nodos, dependiendo del dato que tenga almacenado en los primeros dos nodos, eventualmente los apega para que queden ordenados esos primeros dos nodos. Entonces, si yo miro ese código y empiezo con una lista que es el nodo N0 y cuyo atributo next es simbólico, la nubecita quiere decir que por ahora es simbólico. Si yo empiezo a ejecutar este método, lo primero que voy a preguntar es, bueno, si next no es nulo. Bueno, ahora, next no es nulo. Como estoy queriendo chequear esa condición, en particular necesito saber si next es nulo o no, porque estoy observando el valor de next, necesito setear con algún valor. Entonces, lo que hace la técnica de base initialization es setearlo de algunas maneras. Veamos cómo. Lo que va a hacer es decir, bueno, que n0.next puede ser null, puede ser o n0, o puede ser un nuevo nodo, n1, que a su vez tenga su atributo next simbólico.
¿Bien? Lo interesante de esto es que hay dos cosas sumamente interesantes. Una es que extender la estructura o la inicialización de la estructura de esta manera nunca genera estructuras isomorfas. O sea, nunca genera dos veces la misma estructura. Eso está bueno porque si generamos encima copias isomorfas como hacen otras técnicas, entonces empieza a explotar también la cantidad de estructuras que habría que llegarse en esta técnica. Además, lo interesante es que fíjense que en este método tenemos una precondición, se requiere que la estructura sea cíclica, así que esa cantidad es una cantidad global y después una estructura absolutamente concreta se puede ejecutar directamente el método sobre esa estructura y haga lo que tenga que hacer. Esta otra la podemos prever inmediatamente porque tiene un ciclo, así que no hace falta preocuparse en cómo extenderla. Bien. Y la otra, bueno, está ahí todavía, ¿no? O sea, es una estructura que eventualmente tenemos que seguir extendiendo. Lo próximo que dice este código dice, bueno, que será cierto que el valor del elemento del nodo actual es mayor que el valor del elemento del next. Bueno, a ver. Lo que va a hacer es generar una path condition. Fíjense, teníamos antes que el 0.next era distinto de null. Al igual que en el caso anterior, vamos manteniendo una path condition. Y en este caso lo que vamos a hacer es extenderla diciendo que E0, que es el valor que tengo almacenado en el E0, tiene que ser mayor que el 1, que es el elemento que asumo tengo almacenado en el E1. Seteamos el valor de next, asignamos a tnext, y lo próximo que vamos a hacer es, a next le vamos a asignar t.next. Ahora, t.next no está definido todavía, ¿estamos de acuerdo? T.next es simbólico. Entonces, cuando llegamos a ese punto, la técnica dice, tiene que definir el valor de t.next. Lo que puede hacer en este caso son las siguientes posibilidades. O bien N1.next es null, o bien N1.next es N0, o bien N1.next es N1, o N1.next es un nuevo nodo que de nuevo tiene un next simbólico. ¿Sí? Y otra vez, la primera estructura es completamente concreta, así que el algoritmo se puede ejecutar a partir de ahí sin hacer ningún otro procesamiento. La segunda estructura tiene un ciclo, así que viola la condición que tiene que ser acíclico tanto de entrada. La segunda también tiene un ciclo y nos queda la cuarta, digamos, que teníamos, con la cual podríamos seguir ejecutando simbólicamente. Bien. Un par de cosas para mencionar de esto. Una es que, fíjense que está, a ver, dos cosas. Primero, a lo sumo, cuando extendemos una estructura, estamos extendiendo en tantas nuevas estructuras como elementos hayamos tenido definidos, más dos, ¿sí? Que son las otras dos son la versión donde next apunta a null y donde next apunta a un nodo nuevo, más todos los posibles ejes que salen hacia nodos que ya existían. Ahora, de esas, muchas se pueden eliminar chequeando, por ejemplo, restricciones que tienen que ver con el invariante de esa clase. Si mi estructura es un árbol, es una lista, etc., que sabemos que tienen que ser acíclicas, todos los candidatos que apunten a cosas que ya fueron definidas se pueden eliminar siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y si pasa eso, la cantidad de estructuras pasa a ser una cantidad exponencial a ser una cantidad lineal. Con lo cual cambia por completo, por supuesto, el tiempo de análisis exhaustivo, digamos, con este tipo de técnicas. Entonces, como les decimos, por un lado nos generamos muchos isomorfos, lo cual es sumamente interesante, y por otro lado hay
ser acíclico, bueno, esa propiedad de ser acíclico no la estamos chequeando en estructuras concretas, estamos ejecutando bien digo, en estructuras que pueden ser parcialmente simbólicas. Bien, les podemos mostrar huesitas. En el caso de las listas no, consideramos un árbol binario, algunos lados podemos tener ciclos, en otros lados tenemos nubecitas, y sería bueno que pudiéramos checar esto de manera automática sobre la estructura, digamos, parcialmente simbólica. Eso es lo que hay que hacer, desgraciadamente, bueno, agarrar y escribir un invariante para la clase, código de Java en este caso, que tenga en cuenta que puede haber datos simbólicos. No hay mucho más fácil. Si bien la herramienta no tiene automatizado, pero lo que se hace es en función del invariante de la clase absolutamente concreto que uno tiene, genera de manera no automática, pero sí automatizada, creo que capten la diferencia, una versión del invariante de la clase. Después voy a mostrar un ejemplo que considera los datos simbólicos. ¿Saben lo que es un árbol de Blanc? Buenísimo, les recuerdo la definición, total es relativamente simple. Un árbol de Blanc es un árbol binario de búsqueda donde se satisfacen básicamente tres condiciones. Una es que la raíz tiene que ser de color negro, otra es que nunca hay dos nodos rojos consecutivos en un camino, y la tercera condición es que todos los caminos de la raíz hasta una hoja tienen la misma cantidad de nodos negros. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece ese árbol? ¿Puede ser un árbol de Blanc? ¿Válido? No puede, ¿no? Porque lo coloremos como lo coloremos, no vamos a encontrar un coloreo válido. Ahora, si su árbol izquierdo fuera simbólico, la cosa ya no está clara, ¿no? Porque si es simbólico, cuando supongamos que el código que estoy analizando accedo a root.left, bueno, una de las opciones es que root.left sea null, pero otra es que efectivamente se extienda la estructura y por ejemplo se convierta en la estructura que tengo a la izquierda. Con lo cual en principio no puedo eliminarlo así como así. Entonces, la idea que tenemos para mejorar la initialization es tratar de descubrir este tipo de condiciones que nos permiten eliminar estructuras tan pronto como sea posible. ¿Sí? E insisto en esto, en el caso de cuando estamos ejecutando este invariante parcialmente simbólico que comentaba recién, que sabe evaluarse sobre una estructura parcialmente simbólica, ese invariante, fíjense que hay cosas que no sabe hacer, como les mostraba recién. Cuando una estructura con su valor izquierdo simbólico, en principio no la puede eliminar. Entonces, esa única forma de eliminar estructuras no alcanza. Lo que vamos a tratar de hacer es pensar en técnicas más sofisticadas para poder eliminar más estructuras. Entonces, para eso, lo que hicimos fue utilizar algo que se derivó de un trabajo previo que habíamos hecho en el desarrollo de una herramienta que se llama TACO, viene de Translation of Annotated Code, y la idea es utilizar cotas que provienen de TACO, para que vean notar que son las cotas que provienen de TACO, para reducir la cantidad de opciones. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, una cota al atajo es lo siguiente: dado un campo para una clase de Java, su cota atajo es una relación minimal tal que cualquier estructura concreta, válida que uno tome, tiene que tener
los pares de ese campo contenidos en esa relación. Imagínense esto. Yo tengo un árbol balanceado, ¿sí?, con 3 nodos. Solo 3 nodos. Balanceado. Estamos de acuerdo que si tiene exactamente 3 nodos, es balanceado, mejor que a la izquierda de la raíz de cada árbol, ¿no? Porque si no tengo algo a la izquierda de la raíz, tengo que tener 2 a la derecha que no va a ser balanceado. Ese tipo de conocimientos, si uno lo puede explotar de manera automática, es el que nos va a permitir eliminar también. Y las cotas TACO capturan parte de ese conocimiento. En el caso del árbol con hasta 3 nodos, por ejemplo, va a decir, bueno, que la raíz va por izquierda hacia cierto nodo, la raíz por derecha hacia cierto nodo. Uno de los dos puede ser correcto. Y la otra cosa interesante es que las cotas TACO se computan automáticamente a partir de un invariante para la clase. Cuando digo invariante para la clase, todo el mundo tiene perfectamente claro a qué me refiero. Por ejemplo, si digo que es un árbol de Black, el hecho de que la raíz es negra, que no todos los caminos tienen la misma cantidad de nodos negros, eso es el invariante de la clase. Y eso se escribe, todo eso es código, digamos, ¿no? Lo puede escribir, si el chequeo, ya, entonces podemos mostrar el ejemplo, que estaba cargando el libro. La otra cosa interesante de las pocas TACO, una vez que uno las tiene, son las mismas para toda la clase, no importa el método que esté checando, son las mismas cotas para cualquier método de esa clase. Así que las computo una única vez y las uso tanto como necesito. Por ejemplo, en el caso de árboles Red Black con hasta 4 nodos, estas son las cotas, lo que dicen es que N0 por left puede ir a nulo N1, N1 por left puede ir o a nulo N3. Fíjense algo que es interesante, que N0, N1 por left no puede ir a N2. Está claro por qué no puede, porque hay otra hipótesis que no está absolutamente clara, que es que el orden de los nodos se toma haciendo un traversal de FS del árbol. ¿Sí? Entonces, el primer nodo es N0 y la única forma de que, bueno, N0 es la raíz, N1 está a la izquierda, la única forma de que N2 esté más a la izquierda todavía es que el árbol no sea balanceado. Porque no podría tener nada en N0.rank. Fíjense que en principio la cantidad de pares posibles que podría tener es la cantidad de nodos que tengo en mi cota en este momento, que son 4, por 5 opciones en el codominio, que son los 4 nodos más el valor 9, con lo cual tengo 4 por 5, 20, para left y 20 para right. O sea, de 40 posibles valores, lo puedo reducir haciendo mi cómputo automático a 15. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, vamos a hablar de un ratito. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Se acuerdan que el Let's Initialization, cuando uno tenía que setear el valor de un campo que todavía era simbólico, lo que hacíamos era probar con null, probar con valor nulo o con todos los valores mismos que existían? Por eso lo vamos a restringir diciendo, no pruebes con todos los que tenías, sino probá con solamente aquellos que son consistentes con las cotas que te vienen de tal. Entonces, en vez de tener, en este caso, cuando voy a setear 4 nodos, 4 3 opciones más, bueno, la cota me va a decir que tengo, por ejemplo, 1 o 2. A medida que la estructura crezca, la cantidad de estructuras que estoy evitando es exponencial. Aún cuando la cantidad de estructuras que sobreviven sigue siendo exponencial, la reducción que tengo también es exponencial. Veamos un ejemplo.
sin lazy initialization. En lazy initialization perfectamente podríamos tener estas estructuras en lo general cuando queremos generar un árbol regular. ¿Estamos de acuerdo? Si el algoritmo lo que trata de hacer es primero chequear qué pasa, supongamos que estoy chequeando el invariante de la clase, ¿no? Y lo primero que hace es chequear por left. Bueno, cuando quiera extender left del nodo blanco, puede ir al 1, puede ir al nodo blanco, puede ir a la raíz o puede tener un nuevo nodo. De estas opciones, esas dos se pueden eliminar trivialmente por lo que contaba antes, ¿no? Porque la estructura tiene que ser asítica, así que eso no tiene nada que ver con nuestra técnica, eso ya viene con la inicialización. Eso se puede eliminar solamente ejecutando el invariante y viendo que se el invariante. Ese invariante parcialmente simbólico que les comentaba. Fíjense que en la medida en que esto se sigue extendiendo, con 4 nodos puedo generar, por ejemplo, todas estas estructuras que están acá y otras más, ¿no? Pero por lo menos estas. En particular, bueno, esas las puedo eliminar, por supuesto, que tienen ciclos, que lo vamos a recién, pero además puedo eliminar esta que está acá más a la derecha. ¿Por qué la puedo eliminar? Bueno, si tengo 4 nodos, seguramente eso no se va a poder extender nunca a una estructura balanceada. ¿Sí? Y ese conocimiento que es capturado por la cota estática. Fíjense que como está la cota I, N0, en la raíz puede ir por left a N1, o sea que el segundo nodo blanco sería N1, N1 solo puede ir por left a N3, que sería el segundo nodo blanco, y N3 por left solo podría ir, mientras que ahí tengo un nodo, estaría violando la cota. Si tengo la cota, ese sitio lo puedo hacer de manera automática. Cuando tiene que extender, si la única opción que tiene para extender es null, bueno, no genere su nodo, solamente genera la opción null. Entonces, esa es la cota para left. Si quiero extender left, la única opción que tengo es N1. Ahí tengo la cota para right. Si quiero extender right, tengo esas opciones. La primera opción, fíjense que es, N0 por right puede ir a null, a N1 o a N2. ¿Sí? Como puede ir a N1, entonces puede apuntar a N1 también. Y por otro lado, tiene la opción de ir a un nuevo nodo que vamos a etiquetar con la cota, que es el N2. Si uno hace este simple truco, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Red Black Trees, la cantidad de candidatos que se van generando a medida que aumento la cantidad de nodos, bueno, ahí vienen los números, y el tiempo, bueno, se reduce más o menos a la mitad. La pregunta es, ¿a alguien se le va a mover un pelo porque reducimos el tiempo a la mitad? Pero está bueno, la verdad es, está bueno. Entonces, otra opción es hacer algo un poquitín más sofisticado y decir, bueno, la verdad es que lo único que nos da Taco no son las cotas. Taco, cuando computa estas cotas, lo hace utilizando unos axiomas que se generan automáticamente para eliminar simetrías. ¿Se acuerdan que yo les dije que los nodos había que generarlos ordenados, o sea, un recorrido de fs, de 0 en la raíz, que 1 está a la izquierda, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, etc.? Eso ocurre porque en el proceso de cómputo de cotas se agrega información, que son estos axiomas de simetrías, para que eso ocurra.
Entonces, si uno hace eso, vieron que recién cuando yo generé uno de nuevo le puse como etiqueta ese nodo L1 y L2. Esa es la etiqueta que corresponde a la cota de ese nodo. Y vieron que cuando la técnica de Bounded Lazy Initialization lo que hace es, cuando tiene que explorar las opciones o tiene que concretizar un nuevo atributo, lo que hace es que los valores que ya existían solo elige aquellos en los cuales la cota permite apuntar a ese nodo. Si la cota fuera más chica, entonces la cantidad de opciones se va a reducir. ¿Están de acuerdo en eso? Cuanto menos valores tenga dentro de las cotas, que son la etiqueta de cada nodo, más chances voy a tener de eliminar estructuras. ¿Sí? Entonces, justamente la idea es esta, ¿no? Que si tengo una estructura cuya parte concreta, a ver, la estructura tiene la parte concreta y tiene partes que son simbólicas. Si la parte concreta la puedo etiquetar, la parte concreta la puedo refinar la cota de cada uno de los nodos. Y si hago eso, cada vez que defina alguien nuevo, ese alguien nuevo va a tener menos chances de poder apuntar a alguien que ya está. Veamos un ejemplo. Entonces, en este caso tenemos el árbol que tenemos hace un ratito, N0 tiene como cota, como su etiqueta N0, que era la única cota para ese nodo. N1 tenía que ser N1, pero a la derecha de N0 podría ser N1 o N2. Esa es la cota que tenemos. La verdad, como el orden de los nodos tiene que ser BFS, N0 está en la raíz, que está bien, N1 está a la izquierda, y como N1 ya se usó, no puede aparecer a la derecha, dado que es un nodo distinto. Entonces, ese N1 que aparece a la derecha dentro de la etiqueta para el nodo que está a la derecha de N0 lo podemos eliminar. ¿Bien? Entonces, nos quedan como opciones solamente que N0 vaya por derecha a N1. Esa opción la perdemos justamente porque N1 no es una opción de lo que puede ir a la derecha, solamente puede ir N2. Y bueno, si uno aplica esta técnica, pasan cosas. Veamos. En azul están los números para Lazy Initialization, en amarillo están los de Bounded Lazy y en verde están los de Reduced Bounded Lazy. Entonces, la diferencia que tenemos ahora es una nueva reducción, una nueva división por 2. Bueno, ahora tenemos un cuarto de la cantidad de estructuras y un cuarto del tiempo. Es, wow, bueno, no, pero qué sé yo, apunta a la dirección correcta. Entonces, otra alternativa es decir, bueno, ahora, un montón de estas estructuras que todavía se pueden generar no satisfacen el hecho de ser un árbol cuadrado, ni podrían satisfacerlo. Ahora, ¿cómo hago para darme cuenta de eso? Porque lo que yo tengo en la mano, lo que la herramienta tiene en la mano, es una estructura que tiene una parte concreta y nubecitas, ¿no? ¿Cómo hago a partir de eso para darme cuenta si esa estructura puede convertirse en una concreta o no? ¿Se acuerdan que hace rato les había mostrado un ejemplo donde si a la izquierda poníamos muy, nos dábamos cuenta rápidamente de que la estructura no era un candidato, pero si poníamos una nubecita no sabíamos nada? Entonces, lo que vamos a hacer en esta técnica es un pasito más allá y decir, bueno, claro, si tengo una estructura que es parcialmente concreta y parcialmente simbólica, ¿qué pasa si agarro esa estructura, la traduzco a una estructura donde la parte simbólica es una indeterminada, si se quiere, en la traducción un problema de satisfactibilidad? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir, ¿será que existe una estructura concreta que coincida con la parte concreta de la estructura que tengo hasta ahora? ¿Sí? Si existe una estructura válida que coincide con el pedazo concreto que tengo hasta ahora, todo bien. No
candidato con partes simbólicas. Pero si para esa estructura que tengo, parcialmente completa, y chequeo con un subsolver que se sabe que no hay forma de extenderla de manera que esto se convierta en un regla clean, se la puedo tirar a la basura. ¿Bien? No solo a ella, sino que cuando la tiro a ella a la basura, estoy tirando también a todos los intentos de extensiones que haría la técnica. ¿Sí? Una sutileza o un problema de la técnica es que hacer un chequeo de este tipo, uno convierte una estructura a algo, a un problema de satisfactibilidad. Y hacer ese chequeo es caro. Caro quiere decir algunos milisegundos. Pero eso es infinitamente más caro que los milisegundos que se tarda en ejecutar el código del invariante. Acuérdense que ese invariante modificado para poder trabajar sobre una estructura simbólica o parcialmente simbólica no era lo suficientemente rico como para calcular todo lo que debía, justamente con la parte simbólica. Entonces, la pregunta es, ¿será que estos chequeos de satisfactibilidad que son caros aportan lo suficiente en cuanto a la aporta de estructuras que realizan como para que convenga hacerlos? Pero esa es la pregunta, ¿no? Lo que hay que hacer es implementar la técnica y probar experimentalmente qué pasa, por ejemplo. Bueno, vemos un ejemplo de cuánto podría saber. Este es un caso, por ejemplo, donde tenemos un árbol de Blas, ahí tenemos cada nodo con su cota, y la pregunta es, esta estructura, así como está parcialmente simbólica, ¿será extendible una estructura concreta o no? Hay una restricción que no quería que la cantidad de nodos tenía que ser a lo sumo 7 o algo así. Si no, por supuesto que se puede. No está claro, ¿verdad? Pero seguro que así como está. Entonces, veamos un poco. Por cómo era el proceso de refinamiento de las cotas, a la derecha de N1, de N0 solo podemos tener N2, porque N1 ya usaba la izquierda. N3 ya estaba fijo, no hay nada que decir al respecto, y no podemos seguir refinando porque el medio es una nubecita. Si yo refinase lo que pasa a la derecha o a la izquierda de N3, eso estaría técnicamente mal. Eso haría que la técnica no fuera correcta. Hay que parar en la nubecita. Ahora, eso no sé por qué está ahí, bueno. Ok, veamos cómo colorear. Seguramente, dado que no podemos tener dos rojos seguidos, mejor que, bueno, a veces siempre es negra, mejor que lo que tenemos a la derecha es negro, porque si no, seguro no va a ser coloreado. Entonces, tenemos black y black, y necesariamente esos dos tienen que ser rojos, ¿sí? Porque no hay alternativas. Fíjense que ese camino tiene solamente un negro, con lo cual eso seguramente no se va a poder explicar nunca, no importa lo que hagas, independientemente de lo que tenga en la nubecita. Este tipo de razonamiento uno puede hacer a mano, es lo que hace automáticamente el subsolver. El subsolver toma como entrada la descripción del invariante de la clase, la descripción de la parte concreta de la estructura, y trata de determinar si es posible encontrar un pedazo de estructura que reemplace a la nubecita. Si dice no encontré, entonces uno sabe que puede eliminar ese candidato y todo lo que podría extenderse a partir de ahí. Bueno, los numeritos cambian un poco, ¿no? A ver. Cuando aplicamos Bliss, los tiempos pasan. Si comparamos Bliss Initialization contra bueno, ¿no? El orden de magnitud de la última técnica, un poco más de orden de magnitud, con lo cual, ahora si se nos junta todo, hay una equidad de más de 100 X. Eso tiene mucha más onda que decir, bueno, todos X más. Lo interesante es que esto solo tiene sentido después que hice lo otro.
Liverpool, era necesario, un paso necesario para poder aplicar esta técnica que es mucho mejor. Entonces, la optimización más que uno puede hacer sobre esto es la siguiente. Cuando uno está chequeando, está analizando el código, utilizando este tipo de técnicas, lo que hace normalmente es decir, bueno, ok, a ver, uno empieza, uno quiere chequear a estructuras de un cierto tamaño, uno le dé una cierta certeza de que el código está bien. Idealmente, por supuesto, que habría decir, quiero chequear para todos los tamaños posibles. Bueno, lo siento mucho, eso no va a pasar por un tiempo. Pero uno querría poder llegar a valores tan grandes como sea posible. Entonces lo que hace normalmente es empezar. Bueno, que consigo estructuras con hasta un nodo, hasta 2, hasta 3, hasta 4. Y eventualmente pasan dos cosas. O bien me convenzo de que el código parece estar bien y digo, listo, ya está, basta para mí, estoy contento de que el código va a producción. Bueno, resulta que yo quería, para estar contento, poder chequear con hasta 15 nodos, pero resulta que la técnica, cuando llegas a 12 nodos, empieza a tardar un poco más, pasa una hora, pasa un día, pasa un par de días y no termina. Bueno, qué sé yo, mala suerte, pues así, todas estas técnicas que tienen una explosión combinatoria de un lado, eventualmente tienen una barrera donde se pueden aplicar. Lo que hacemos es tratar de extender esa barrera lo más posible. Pero existe la barrera todavía. ¿Bien? Entonces, pero siempre la técnica más del proceso más o menos el mismo. Empezamos con un scope chico y empezamos a probar con scopes más grandes hasta que deja de quedarse. Y si uno hace las cosas de esa manera, puede hacer lo siguiente. Fíjense que supongamos que yo probé con hasta K-nodos. Y resulta que un chequeo de satisfactibilidad, que ya les comenté que eran K-nodos, me dio que efectivamente era satisfactible con hasta K-nodos. ¿Estamos de acuerdo que si después pruebo con hasta K más un nodos, ese chequeo que me dio satisfactible tiene que seguir siendo satisfactible? Que si agrego más nodos, la satisfactibilidad no va a cambiar. Porque ser satisfactible quiere decir que un pedazo de estructura se podía extender con hasta n nodos. Pero si se puede extender con hasta n nodos, por supuesto se va a poder extender con hasta n más 1. ¿Estamos? Entonces, la idea es la siguiente. En vez de ese análisis que haga hacerlo en todos los tamaños, en todas las cotas de cantidades de nodos que vamos a utilizar, lo podemos hacer solamente para estructuras que todavía no vimos. Para las que ya vimos y sabíamos que ya vimos satisfactibles, no chequeemos nada. Lo que hacemos es almacenar en una base de datos y antes de hacer el chequeo, preguntamos, ¿esta estructura ya la tratamos de concretizar antes? Si dice que sí, dice que dio SAT, ya está, ni siquiera trato de soltar. El caso del SAT ya no es tan sencillo, ¿no? Porque si un scope me dio el SAT, o sea, si un scope me dice que, por ejemplo, con K-nodos, hasta K-nodos me dice que no pudo convertir esa estructura en un árbol regular. Bueno, quizás con K más un nodo sí puede. ¿Estamos? Entonces, bueno, pero una parte que hay que seguirla haciendo, que se hace. Bien. Bueno, entonces lo que hicimos fue eso, agarrar y extender lo que hace la expresión que llamamos BLIS-DB, por esta vez. Es eso. Cuando tiene que chequear si una nueva estructura se puede extender o no, antes primero se tiene que hacer en la base de datos, si la encontró, dice, ¿sabes qué? Ni te gastes, esto seguro da SAT. Si la encontró y va a avanzar, no importa, chequeamos de nuevo, como les decía recién. Y los números entonces ahora mejoran un cachín más. Esta no es, digamos, la técnica, pero lo interesante es que una vez que uno pasa a los 100x, un poquitito más, uno mejor y sería suma, ¿no? Entonces, bueno, esos son los números, digamos, de la técnica hoy.
realizar la idea hay una implementación de gente de NASA también de Lazy Initialization hecha muy lo que hacen es paralelizar el análisis lo que hacen básicamente es esto. Cuando se tiene que construir todas las opciones, lo que hacen es mandar cada opción a un procesador diferente y continuar extendiendo a partir de ahí. Eso tiene una actividad mucho menor que esto. O sea, pero bastante menor. Hay una cosa que quizás vale la pena destacar y es la siguiente. ¿Se acuerdan que, a ver, la técnica así como está buena, ¿sí? O sea, hace lo que tiene que hacer, es correcta y completa, si se quiere, en el sentido que no va a perder de detectar errores si los existieran y va a inventar errores donde no están, o sea, va a reportar falsos positivos. Pero la limitación que tiene es que así como está implementada, la técnica requiere dos invariantes. Por un lado está el invariante procedural, a partir del cual yo les comenté que se construía esta invariante donde que podía trabajar con estructuras parcialmente simbólicas. Y por otro lado, también requiere para la parte de chequeo de satisfactibilidad un invariante declarativo. ¿Por qué es esto? La realidad es que si uno quiere poner un invariante declarativo, pone el mismo invariante que usaría procedural, las cosas andan bastante mal. O sea, usar ese código procedural y dárselo al SAP para que trabaje con eso, hace el chequeo muchísimo más tarde. ¿Sí? Entonces, una objeción que se podría hacer es, bueno, a ver, hay un problema, digo, tener que probar dos invariantes, no hay que probar dos en uno, porque parte de lo que requiere es initialization. Esto requiere un invariante más. Mi claim es que a ver, es cierto que es medio un garrón tener que proveer un segundo invariante. Mi claim al respecto es que hay dos cosas que uno puede hacer. Primero, la verdad es que el problema de escribir un invariante no es necesariamente escribirlo, aunque eso tiene su complejidad, sino básicamente entender bien qué es lo que uno quiere escribir. Y eso uno lo puede entender bastante bien tanto en el caso procedural o en el caso declarativo. De hecho, mi visión personal es que lo único razonable es escribir un invariante declarativo primero, por supuesto, porque es el que tiene más que ver con capturar lo que es el invariante de una clase, que es una descripción de una fórmula que normalmente ocurre declarativa, y a partir de eso tiene sentido pensar en implementar un invariante procedural. Lo interesante es que otra cosa que uno puede hacer es, una vez que tiene los dos, ¿se acuerdan que yo en algún momento mencioné la herramienta Statato? Pero Statato es una herramienta que permite chequear corrección de código procedural contra un contrato declarativo. Entonces, lo que uno puede hacer es usar Statato, ¿sí?, para chequear que el invariante procedural es correcto con respecto, o sea, se reserva al invariante declarativo. Si uno hace eso, es como que parece como que la cosa cierra mucho mejor. Y that's all folks. ¿Preguntas? Sí, la herramienta que implementada sobre la totalidad del contado, o sea, la herramienta de análisis que cualquier programa Java. Sí, a ver, en realidad lo que nosotros hacemos es una extensión de Symbolic Pathfinder. Symbolic Pathfinder toma, en realidad lo que analiza es Python, o sea, pone a código fuente, pero primero en realidad trabaja sobre el resultado del
Sí, incluso si no tenés el código compilado, lo podés usar igual. Sí, 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 exacto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarme algo. ¿Estoy interesado en hacer una tesina o estoy interesado en hacer algo más que eso? ¿Puedo mandarte un email y charlamos sobre el tema, qué sé yo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, no hay ningún problema, podemos charlar. Mi email. Hay algunas cosas que no hago, por ejemplo, mandar pasajes de colectivo y cosas por foroso nunca ocurre. Tampoco tengo celular, con lo cual eso les dificulta un poco a los organizadores ubicarme. Pero tengo email, si estoy cerca de una computadora, hay 98% de estar conectado en este momento, que lo que voy a hacer es. No sé qué, digo, es eso. Aunque sea algo para decir, sí, que puede escuchar. Esta es una nota, pueden decir, quiero ver la herramienta funcionando. Bueno, le doy un link al repo para que la puedan bajar y usarla o lo que quieran hacer. Lo bueno de todo esto es que es todo open source, así que como la modificamos nosotros, la pueden modificar ustedes. Solo tengo más preguntas en esa primera parte. ¿Alguien tiene una pregunta?